Mi nombre es Jocelyn y tengo 22 años. Lo vacío que yo tenía dentro, mi depresión, estaba ahí y entonces yo no sabía qué hacer, ¿no? Y me empecé a cortar igual. Me envolví con pandillas, me envolví con drogas, me envolví con... Yo nunca me veía en esa posición, ¿no? Me volví muy agresiva, era mentirosa. Mis deseos de suicidio empezaron a venir más. Yo tenía ansias. Iba a la cocina, agarraba el cuchillo y yo decía, este es el tiempo. Esta es la depresión. Un trastorno crónico que destruye conductas, que arrebata vidas. Desde muy pequeña ya tenía una familia bien destruida. Tenía pensamientos de suicidio ya desde tan pequeña. Entonces yo desde muy pequeña yo decía, si mi mamá no me quiere y no siento ese amor, ¿para qué me tuvieron? Todos los problemas que mi mamá tenía con mi papá, ella los sacaba en nosotras, en mí y en mis hermanas. Entonces era constante los golpes y no eran nomás así, te portases mal, un golpe, no, nos pegaba al tal punto que nos dejaba tirada en el suelo y nosotros por el dolor que sentíamos nos quedábamos ahí. Eso, yo ya tenía depresión, entonces fue empeorando mi depresión y no era feliz, realmente no era feliz y me envolví con pandillas, me envolví con drogas, me envolví con... y hasta hay cosas que yo dije, wow, yo nunca me veía en esa posición, ¿no? Y yo era muy buena en actuar como que si no era totalmente diferente, entonces mis padres nunca supieron que yo era una persona que hacía drogas, una persona que era agresiva, que mentía, que hacía todas esas cosas. Entonces mi soledad venía, lo vacío que yo tenía dentro, mi depresión estaba ahí y entonces yo no sabía qué hacer, ¿no? Y me empecé a cortar igual mis manos, mis pies, todo me automutilaba. Entonces hasta que ya no pude, hasta que llegó un tiempo que ya no podía más, no podía actuar feliz porque como que si mi tristeza, mi depresión me alcanzaba. Entonces había un punto que mi actuación podía decir que ya no podía más, ya estaba cansada. Mis deseos de suicidio empezaron a venir más, yo tenía ansias, me despertaba por las noches y iba a la cocina, agarraba el cuchillo y yo decía, este es el tiempo. Un joven intenta al menos unas 25 veces suicidarse antes de lograr su macabro destino. Sí, al automutilarme yo sabía que no me saciaba totalmente, pero para mí yo me decía, es algo, ya no puedo. Hasta viví una situación en que me drogué mucho, me drogué, me tomé mucho alcohol y porque esa soledad ya no podía ni yo misma. Entonces estaba yendo a terapias y todo eso y nada me ayudaba. Entonces yo dije, no sé a dónde, y mi abuela me invitó. Me trajo a mí y yo al primero no quería, que es el pensamiento que a veces muchos tenemos, que como Dios ha permitido tanta cosa pasar en nuestra vida, en mi vida, y más que soy joven, ¿cómo voy a creer en algo que yo no veo? Y además de eso, mira mi vida. Si Dios no me podía ayudar, yo ya hubiera acabado con mi vida y
hasta en el día de hoy yo no estaría aquí. Cuando yo empecé a hacer mi parte y yo vi que Dios no era lo que yo pensaba, entonces ahí empecé a ver los cambios en mí misma primero. Uno de mis errores fue querer ver el cambio en mis padres, en todas las personas, pero yo no cambiaba. Entonces yo fui haciendo mi parte, yo fui cambiando, yo quise eso. La Jocelyn hoy es muy diferente. Yo ya no tengo adicciones de drogas, yo ya no tomo. Yo no tengo que actuar en ser feliz porque yo soy feliz por dentro, y porque soy feliz por dentro, por afuera se mira mi felicidad, no es algo falso. Mi familia, mis padres, su matrimonio se restauró. No fue una mejoría, no fue nada de eso, se transformó completamente. Entonces mis metas cambiaron, mis actitudes cambiaron, todo cambió en mi vida.